Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Poder del Pesimismo, día 17 de octubre del año 2019. Eh, Vamos a hablar de esta revuelta, esta revolución, esta estampida de delincuentes, de como le quieran llamar, estudiantes o como le quieran llamar, pero antes que están sobrepasando a la autoridad en el metro de Santiago. ¿Ah? Ahora, antes de eso, hoy día hubo una noticia que parece que yo nomás le tomé el peso o me llamó la atención. Resulta que hay un proyecto de ley en el Congreso que prohíbe al retail, a las grandes tiendas y a los supermercados, a todos los que tienen tarjeta, que ofrecen tarjeta de crédito. Hay una ley que va a prohibir eh, hacer ofertas especiales a la gente que tiene esa tarjeta de crédito, ¿ya? O sea, digamos que el líder tiene o Replay tiene 20% de descuento en un producto, pero resulta que si tienes tarjeta de crédito te dan 40%. Así es como generalmente funciona en el retail, ¿eh? Que es un incentivo para que uno tenga tarjeta de crédito, que uno tenga tarjeta de... Entonces el Congreso, un grupo de parlamentarios dijo que no, que hay que prohibir eso porque en realidad esas no son ofertas. No son ofertas, es una mentira que sean ofertas, sino que son un engaño para vender tarjetas de crédito, para acumular intereses, para que la gente use su tarjeta. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer, voy a suponer que esos parlamentarios tienen razón. ¿Ya? Tienen razón. Pero esos son es la misma gente que nos habla de gratuidad. ¿Ah? Nos dicen que las ofertas no existen, las ofertas del retail no existen cuando hay ofertas de 20%, 30% porque se pagan en intereses, pero nos dicen que la gratuidad sí existe. ¿Ah? Y que el metro debería de bajar de precio, debería ser gratis, o no sé qué cosa. ¿Ah? Al mismo tiempo, el mismo día. ¿Ah? El mismo día, o sea, sin ningún problema. ¿Ah? Entonces, y la gratuidad no existe. ¿Ah? La gratuidad no existe. Y una de las cosas por las que uno es fácil leer a la izquierda es que ellos proyectan sus engaños en el resto. Su maldad, su perversidad la proyectan en el resto. Ellos saben que la gratuidad no es gratis. Ellos saben que hay que subir impuestos como locos y hay que gastar como loco para subir, para financiar la gratuidad y así todo no se financie. ¿Ah? Eh, por ejemplo, yo creo que esta alza del Transantiago, estoy casi seguro que van a dar marcha atrás, pero o sea, sería raro que no dieran marcha atrás. Pero se va a pagar con un subsidio a las empresas del Transantiago, ¿ah? Que eso es lo que interesa. ¿Ah? Las empresas del Transantiago reciben anualmente un subsidio de 700, promedio 700 millones de dólares. 700 millones, no 700 millones de pesos, 700 millones de dólares al año. Entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Y en el fondo el metro tiene que absorber parte de ese sistema porque el metro es el que sostiene al Transantiago, al sistema. ¿Ah? Al sistema. Sin el metro absorbe costos del Transantiago. ¿Ya? Entonces la autoridad no, saben que no con diálogo se puede, porque siempre va a ser algo dialogado. ¿Eh? No es porque me doblaron la mano, no, con diálogo, eh, hubo diálogo y bajamos vamos a consensuar las tarifas, vamos
a hacer un nuevo estudio. Bueno, resulta que el nuevo estudio va a ser en que en vez de 700 millones de dólares, a las empresas del Transantiago les van a pasar 720, 750, 800 millones de dólares. Ahora, ¿de dónde salen esos 100 millones de dólares extra? ¿Ya? De nosotros mismos, de los mismos tontos que pagan el Transantiago. ¿Ah? Y si no son los... Porque entiendo que los estudiantes en Chile, los escolares no pagan, no pagan o pagan súper poco, ¿ya? Pero sus papás sí pagan. ¿Ah? Bueno, y sus papás, como se dice, les van a subir los impuestos a los combustibles, o al alcohol, o al, ¿cómo se llama? O al tabaco, o ahora quieren subir a la comida chatarra. ¿Eh? El sueño erótico de Mañalich es subir impuestos a los alimentos. ¿Cómo se llama? Porque él no sabemos cómo comer. Él sabe cómo debemos comer nosotros, pero nosotros no sabemos. Entonces él nos va a subir los impuestos para enseñarnos a comer. ¿Ya? Ahora, bueno, como digo, es un engaño de que las cosas, de lo que lo gratis no existe. Por eso es que Argentina está quebrado. Por eso que Argentina está quebrado por décadas hacia adelante. En este momento, la plata que están pidiendo ellos, los rescates que están pidiendo ellos, las renovaciones, no es por más plata, están pidiendo plata para pagar deudas. Pedir plata para pagar deudas. Pedir plata para pagar deudas. Plata que ya se gastaron, o sea, toda la plata que están pidiendo ya se la gastaron. ¿Ya? En universidad gratis, metro gratis, todo gratis. Todo gratis, todo gratis. Y cuando a alguien se le ocurre subir una tarifa de luz, de agua, de algo, ¿qué pasa? Que nos dice, bueno, en Argentina hablan del tarifazo, los tarifazos de no, que la gente ya no tiene que comer, y así nosotros vamos hacia allá. O sea, la izquierda nos habla de Finlandia, de Noruega, de Alemania, de Suiza, de Canadá, a veces nos hablan de Uruguay, por supuesto, Uruguay, incluso a veces nos hablan de Argentina, o nos hablaban, pero resulta que somos en realidad, cuando se trata de aplicar la ley, de aplicar políticas públicas, hacemos lo mismo que hace Argentina, lo mismo que hace Ecuador, lo mismo que hace Bolivia, lo mismo que hacía Venezuela, porque ya Venezuela ya no, en Venezuela no queda nada, digamos. Y como digo, y qué pasa que la izquierda sabe, los líderes de estas revoluciones saben, saben mantener el objeto de esta revolución que hay en este momento, es tener al gobierno de rodillas, a la defensiva, pero totalmente tímido, sumiso, sumiso. Y ellos, para así ellos tener una especie de chantaje, una negociación más bien, es una negociación. Así es como Lenin negociaba, así es como Lenin aprendió a negociar. Con violencia, y después cuando me llama la autoridad, bueno, ahí hay diálogo, claro, no hay que hacer algo consensuado, y ellos son los que dicen que hay que hacer, qué política, y por supuesto que cuando ellos no están en el poder, todo tiene que ser gratis, todo tiene que ser gratis, cuando ellos no están en el poder, y bueno, y eso es lo que ha pasado en Argentina, del tarifazo. Siempre hablan del tarifazo. Bueno, tenían todo gratis. Resulta que esa plata ya se la gastaron, lo todo gratis. Se gastaron la plata de las AFP, de los privados, se la gastaron y todavía siguen endeudados para pagar, todavía tienen que pagar lo que ya se gastaron. Entonces, y lo más tragicómico es que ante las tarifas, bueno, el FMI le dice a Macri, y le va a decir a Fernández, bueno, a Alberto Fernández, para
te vamos a prestar plata para que pagues tus deudas, pero para que pagues parte de tus deudas, pero tienes que subir la tarifa del agua, de la, ¿cómo se llama? De esto y de esto y de esto. Para poder empezar a pagarla, porque no tienes plata, digamos. O sea, todos esos servicios, toda esa gente que trabaja en esos servicios, todas las empresas que trabajan dando servicios, sean públicas o privadas, necesitan financiamiento, ya, para mantener a los servicios andando. Se necesita energía, se necesita personal, se necesita mantenimiento. Nadie puede decir, ya, esto es gratis. Bueno, resulta que a fin de mes igual hay que pagar la luz, hay que pagarle a los empleados, hay que pagar bonos, hay que pagar desempleo, hay que pagar indemnizaciones, mantenimiento, como dije, multas, lo que sea. No es gratis, ¿ya? Y sobre todo los sueldos, que en el aparato, el aparataje público argentino son enormes. O sea, no es que sean enormes el que ganen mucha plata, sino que son mucha gente en el aparato público argentino. Y es así como también nosotros vamos para allá. Bueno, ante estas tarifas que anuncia Macri, que ha hecho Macri, tarifas negociadas con el FMI, porque el FMI dice ya, debes 50, yo te paso 20 o 25, pero los otros 25 tienen que venir de parte de ustedes. Y por ejemplo, la luz está subsidiada, esto está subsidiado, o sea, esto para ti, tú tienes que, no solamente, o sea, en el fondo el subsidio significa que yo le pago a una empresa, a la empresa de luz o a la empresa de metro o a la empresa que sea, de nuevo, pública o privada, para que esa empresa no le cobre a los, ¿cómo se llama? A los usuarios, a los clientes, a los pasajeros, lo que sea. Entonces el FMI dice, tú no tienes plata para seguir pagando esas cuentas. Tú tienes que empezar a que la gente pague esas cuentas. Entonces Macri lo hace, y al mismo tiempo que lo hace, o al día después que lo hace, ofrece un subsidio por la suba a ciertos grupos, protegidos, a los grupos organizados, digamos, a los grupos que maneja, por ejemplo, el mafioso Luis Delia, a los gremios argentinos que tienen un poder gigante. Son tipos millonarios, pero con una cara rota impresionante, que manejan a la población, digamos, a los pobres. Luis Delia es un tipo riquísimo, tiene toda la familia trabajando en el Estado. Él no trabaja, él vive de fundaciones, de cosas raras. Creo que en este momento está preso. Pero tiene una casa enorme, con piscina. Oye, es un tipo que yo creo que no terminó ni de tercero básico. Luis Delia. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando en Chile. Eso es lo que va a lo que nos están empujando en Chile, que empezamos con la falsa gratuidad. Resulta que por la falsa gratuidad, ¿cómo se llama? Hay que pagarla, digamos. O sea, para que las universidades que se acogen a la gratuidad no le cobren a los alumnos, el Estado tiene que pagarles, pero el Estado no produce nada. Incluso la única empresa que produce algo, las dos empresas del Estado que producen algo, que son la ENAP y Codelco, el propio gobierno les tiene que pasar plata para que puedan seguir pagando los sueldos millonarios a sus sindicatos y a sus ejecutivos, y seguir manteniendo los beneficios. Por ejemplo, universidad gratis, o sueldo mínimo de 1 millón de pesos. ENAP, sueldo mínimo de 1 millón de pesos. ¿Ya? Bueno, ahora, imagínense, bueno, esto va a seguir. Ahora, ¿cómo se nota que el gobierno ya está de rodillas? Porque, o sea, Piñera siempre ha estado de rodillas. Nunca la izquierda ha fallado en ponerlo de rodillas. Los mapuches le hicieron una huelga de hambre falsa, y Piñera primero sacó a la justicia militar
de la ley antiterrorista y sacó los delitos de incendio de la ley antiterrorista. Por eso que el sur se está incendiando, porque ya no es terrorismo incendiar. Incendiar campos, máquinas, micros con gente adentro. No, eso no es terrorismo. Gracias a usted, señor Piñera. Tenemos que un grupo de estudiantes se tomó el ex Congreso, ¿ah? Un acto de sedición. ¿Ah? Y como siempre dice la izquierda, oye, en un país serio, si tú dices eso te vas preso. ¿Ah? En Alemania estarías preso si dices eso. Bueno, pero en Chile se llega un grupo y se toma el Congreso, el Congreso sesionando. ¿Ah? Había una sesión de educación del Congreso. ¿Ah? Y esto fue una actividad que se coordinó con el entonces presidente del Senado, que era Guido Girardi, que trajo a sus operadores, a dos operadores. A uno, a Patricio Rodrigo de Patagonia Sin Represa, que después se fue a trabajar en una minera, y Luciano Rendón, ambos operadores de Girardi. Organizaron esto, pero los estudiantes eran los que cometían toda la violencia, la rotura de vidrio, los que redujeron a los carabineros, los que amenazaron al ministro de Educación y a los diputados que había ahí. Y bueno, y ahí nadie dijo, y en Alemania estarías aquí, en Alemania acá, no, nada, no pasó nada, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que eso para esta revolución que se lleva años tejiendo en Chile, ¿ah? Y de la cual el Partido Comunista es dirigida por el Partido Comunista, ¿ah? Porque el movimiento estudiantil del 2011 se diseñó el año 2010. Por el Partido Comunista, un año antes, ¿ya? Por el Partido Comunista. ¿De qué estaba hablando? Bueno, el gobierno bueno, resulta que ese año, entre el 2010 y el 2011 hubo pero severos ataques. ¿Ah? A un carabinero le rompieron el cráneo con un skate, otro le patearon la cabeza ahí cerca del cementerio general. A una señora le rompieron las costillas. ¿Ah? No un carabinero, a una señora le rompieron las costillas. ¿Ah? Y a uno de los tipos identificados, que era un estudiante de medicina de la Chile, ¿ah? Identificado, no le pasó nada de nada. Y a todos los que han estado identificados no les pasa nada. Toda la destrucción que hicieron entre el 2010 y el 2013, ni un solo formalizado, procesado, nada. Los únicos formalizados, procesados y condenados fue un dueño de casa en Valparaíso que agarró a balazo a unos tipos que le estaban saqueando la casa. Eso es el único que estuvo, la única condena que hubo esos años. Bueno, resulta que el Instituto Nacional, ¿ya? Que ya pasó el lucro, o sea, ellos, y de hecho, para ver cómo es de irracional la masa. Recordemos que cuando esta masa de estudiantes, de ovejas, de mamertos, el 2011 marchaba contra el lucro, no marchaba contra el lucro de sus colegios, marchaba contra el lucro de otros colegios, que se tomaban sus colegios en protesta contra otros colegios. ¿Ah? Marchaban con la gratuidad, sabiendo que ellos tienen eso los estudiantes de los colegios emblemáticos, todos estudian o gratis o becados por los puntajes que tienen o por su origen social. ¿Ah? Iban a estudiar gratis igual, promoviendo cosas que realmente no las afectaban, pero ahí enfurecidos, indignados. Y ahora con el metro también. ¿Ah? Indignados los tipos. Ahora el 2016 ya cuando estaba Bachelet en el gobierno, hubo una alza más grande de la que
hay ahora al metro y al Transantiago, precisamente para no seguir subiendo los subsidios a las empresas, ¿ya? Y nadie dijo nada. O sea, bueno, hubo el debate a nivel de expertos, no, que sí, que no, que subsidio, que no, que hay que estudiarlo, pero ningún mamerto del Instituto Nacional o de ninguno de esos colegios destruyó nada, ni amenazó con nada, ni nada. Bueno, resulta que el Instituto Nacional lleva, ya pasamos la gratuidad, pasamos todas esas mentiras que nos dijeron, y siguen incendiando su propio colegio, tirando molotov hacia la vereda y amedrentando a profesores, a alumnos y a personal, y a la gente que trabaja ahí, a los inspectores, sin tener un motivo. Porque usted les pregunta el motivo, le preguntaron el motivo al presidente del colegio el presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional, que un tipo que habla de memoria, ¿no? Que el estamento, que los compañeros del estamento, que inteligencia emocional, que el neoliberalismo, totalmente de memoria, como todos estos tipos, hablando de memoria. Y por supuesto que le hacían las preguntas que le hacían, él no se sabía la respuesta, entonces él tenía que responder lo que se había aprendido de memoria. Y no supo o no quiso de contestar de por qué estaban quemándolo todo. No tenían, ¿cómo se llama? No tenían una causa. O sea, la causa era la revolución misma. O sea, se les olvidó la causa. Es como si... ¿Cómo se llama no sé, usted se agarra a combos con un tipo, lo mata y le sigue pegando. No hay causa, o sea, ¿por qué le estás pegando si ya no le puede hacer nada? Bueno, estos tipos, la verdadera causa es la revolución, ¿ya? Es la revolución, punto uno. Punto dos, hay que tomarle la patente a todos los adultos que aleonan a estos gallos, a estos mamertos. Todos los que los felicitan en las redes, los que los apoyan, porque esos son los verdaderos beneficiados. Todos los beneficiados del movimiento estudiantil fueron adultos. Los beneficiados del movimiento estudiantil fue el Partido Comunista, que pasó a ser de izquierda extraparlamentaria a tomar las riendas del gobierno de Bachelet, por el movimiento estudiantil. O sea, el movimiento estudiantil le permitió al Partido Comunista, un partido de viejos, ponerse a la cabeza del gobierno de Michelle Bachelet y dictar políticas públicas. ¿Ya? Ellos fueron los más beneficiados del movimiento estudiantil. Y esto es una copia, esto es maoísmo. Esto es una copia del maoísmo. La revolución cultural de 1968 o 60 y tanto en China, que ahora hablamos de la revolución cultural de Mao, pero en ese tiempo se hablaba de la revolución cultural. ¿Y qué pasa? Estudiantes nuevamente decidieron destruir todas las instituciones que se estaban del aparato comunista chino, que se estaban aburguesando. Todas las instituciones, pero como no se puede destruir una institución, se destruían a las personas que trabajan en esas instituciones. ¿Ya? Bueno, resulta que después de toda esa revolución cultural, Mao quedó solo en el poder. Todos los estamentos debajo de Mao desaparecieron. O sea, Mao quedó solo, arriba. ¿Ya? Y ahí se habló de la revolución cultural de Mao, porque el beneficiado realmente fue él. A pesar de que llevaba los que le aplicaron la revolución fueron estudiantes. ¿Ya? Y lo mismo el Khmer Rouge en Camboya. El Khmer Rouge fue un ejército de niños de entre 9 y 17 años que exterminaron a Camboya. Lo exterminaron completamente.
y el, ¿cómo se llama? Y el beneficiado de esa revolución fue un adulto llamado Pol Pot, ¿ya? Aquí estamos viendo lo mismo, ¿ah? Esta revolución que no para, ¿ah? Esta violencia, porque ¿qué pasa? Que la violencia es poder al final, ¿ah? Porque con la violencia ellos prueban que están organizados, prueban que están organizados y prueban que son poderosos porque ni siquiera se atreven a echarlos del colegio, ¿ah? Trataron de echar a un mamerto y al final echaron al rector. El rector trató de echar un mamerto, terminó renunciando él y trajeron a esta otra vieja. Ninguno de esos tipos, de los que ha tirado Molotov, lo han suspendido del colegio, lo han echado. Ninguno. Nadie. Nadie. ¿Ah? El alcalde perfectamente podría cerrar el, ¿cómo se llama? Ellos tienen identificados a los tipos. ¿Ah? Los tienen identificados, saben quiénes son, los pueden expulsar, no lo hacen. ¿Ah? Pueden cerrar el colegio y decir ya, todos ustedes, este grupito de aquí, terminan su año donde quieran y el resto lo vamos a distribuir en distintos colegios. ¿Ya? Porque al final es una minoría, pero una minoría ruidosa, organizada y violenta, y resulta que ese es por eso son violentos, porque son pocos. ¿Ah? Son pocos y no tienen, ¿cómo se llama? No tienen argumento. Entonces la violencia se transforma en un argumento, ¿ya? Y un argumento muy bueno, ¿ah? Cuando Piñera dice la violencia no lleva a nada, no, la violencia funciona. Le funciona a los mapuches, le funciona a los estudiantes, le funciona a los delincuentes. La violencia funciona porque nadie se va preso, ¿ah? Nadie se va preso. La opinión pública quiere que los peces gordos se vayan presos, quiere que los, ¿cómo se llama? Los crímenes de cuello y corbata, como dicen ellos. ¿Ah? Ahora, para mostrarles un poco cómo operan estos movimientos, ¿ah? Estudiantes de secundario, el año 2012 o 2013, la ACES o la CONE, una de esas picanterías de los comunistas, que era una asociación o no sé qué cosa de estudiantes secundarios, se tomó la Fundación Jaime Guzmán. ¿Ah? Esa fue la noticia, ¿ya? Pero resulta que del secundario eran como tres, el resto eran todos de la Confech, eran todos universitarios, ¿ya? Bueno, resulta que esto yo lo leí en una columna que salía en un medio llamado Chile B, que ya no existe. ¿Ah? Y un tipo que trabajaba en la Fundación Jaime Guzmán, al ver que se estaban tomando ¿cómo se llama? La fundación, y por supuesto se toman el frontis, no entran sino que para hacer la parte marketing, la parte así, fuegos artificiales, la parte que sale en la tele, se tienen que tomar el frontis, ¿ya? Entonces fue a ver qué pasaba el frontis y le fue a preguntar al tipo que salía en la tele siempre, porque siempre tienen un vocero que le habla que los estamentos, que los compañeros, que el neoliberalismo, que la sociedad en su conjunto, ¿ah? Todas esas frases hechas, que se aprenden de memoria, digamos. Bueno, le fue a preguntar qué pasaba, cuál era el motivo, y el tipo no lo miraba, no le contestaba nada. Y se le acercó un universitario, un tipo de la Confecha, y dijo: mira, flaco, aquí mira, no pasa nada, estamos esperando que lleguen los medios, vamos a dar unas declaraciones, vamos a hacer unos cantos, unos gritos, y nos vamos a ir. ¿Ah? Esto no les vamos a romper nada, así que no te preocupes. ¿Ah? O sea, todo era, el tipo ahí, el del tipo de la CONES, estaba solamente para hablar con los medios. ¿Ah? Para que los medios le preguntaran qué opina de no sé qué cosa, y el tipo mandar lo que se había aprendido de memoria. ¿Ya? Lo que se había aprendido de memoria. Bueno, resulta que los medios sabían de antes, obviamente que sabían de antes que se iban a tomar la fundación. ¿Ah? Obviamente, ¿no es cierto? Bueno, resulta que este tipo, el de la Fundación Jaime Guzmán, notó que además de que eran un par de secundarios y el resto eran todos de la Confech, ¿ah? Que eran viejos de la Confech, además está en un restaurante al frente
había un tipo del Partido Comunista que era asesor de los parlamentarios comunistas dando instrucciones por celular. ¿Ah? Dando instrucciones por celular. ¿Ah? Entonces ya griten ahora esto. Compañero Jaime Guzmán presente, ¿quién lo mató al frente? ¿Por qué? Por concha de tu madre. ¿Ah? Y ahí los medios, ahí. Bueno, ¿y cómo se llama el...? Todo coordinado por adultos. Todo coordinado por adultos. Entonces, bueno, y es ahora este tipo, el de Lacones, el dirigente de Lacones, uno puede decirle, oye, no, pero lo están obligando, No, a ti no te pueden obligar a nada. No te pueden obligar a nada. Y sobre todo que estos tipos ya no son de 12, son como de 18 años, por lo menos. ¿Ah? Entonces, obviamente que lo que quieren estos tipos, los cabecillas de los estudiantes, es quedar bien con los adultos. ¿Ah? Que es lo que yo digo de Greta. Porque a Greta la admiran, los que la admiran son adultos, no son niños. ¿Ya? No son niños, son adultos. ¿Ah? Entonces, todas estas pseudo revoluciones o revueltas o movimientos estudiantiles son para el incentivo de los estudiantes es para quedar bien con un grupo de adultos. ¿Ah? Sin ese grupo de adultos que los respalda, que los adoctrina, que les promete futuro eso no existe. Si a estos enajenados que andan destruyendo el metro y tirando molotov desde el Instituto Nacional no tuvieran ningún apoyo de ningún periodista, de ningún actor de teleserie, de ningún animador de matinal, de ningún político, no existirían. ¿Para qué? No tendrían incentivo. ¿Ah? Y la historia lo prueba así, que nunca han existido grupos autónomos de adultos, digamos. O sea, grupos que operen autonómicamente de los adultos, ¿ya? Que no obedezcan órdenes o que no tengan un vínculo directo con adultos, ¿ya? Como dije, el movimiento del 2011 lo que hizo fue catapultar al Partido Comunista sobre un partido que tiene 5% del electorado por sobre todos los partidos de la exconcertación y ponerlos aquí ponerlos arriba. ¿Ah? Un partido, el más chico, arriba. Porque ellos demostraron que pueden sacar gente a la calle. ¿Ya? Ahora, quiero dar ejemplos de cómo los adultos aleonan y respaldan a los enajenados estudiantiles. Lucía López, animadora de matinal y de farándula. Atacar protesta ciudadana masiva como si fuera acto de delincuencia es un error que distancia a las partes. Hay quienes prefieren mantener la fuerza. Ser autoridad política debería incluir saber cuando hay problemas de fondo que requieren diálogo y no represión. ¿Cuál represión? ¿Cuál represión si hacen lo que quieren? Están destruyendo el metro, destruyendo cosas oye, rejas, o sea, metal. ¿De qué hablas? ¿Ah? Insisto, es necesario crear un panel de expertos que mida el bienestar de la población en base a indicadores mínimos de vida digna, cuyos resultados sean factores incluidos y determinantes en el resto de las medidas de impacto público. ¿Ya? Bueno, resulta que ¿qué pasó? Que los mamertos del Instituto Nacional, el día, no sé qué día fue, pero después de un día que hubo mucha violencia en el Instituto Nacional, arrasaron a la hora del almuerzo o a las 6 de la tarde, no me acuerdo, arrasaron con el metro que les queda cerca. Y después de que arrasaron, y ellos teniendo privilegios para pasar, o sea, fue un acto de poder, de que nosotros podemos hacerlo. Después de todo eso, esta gente, los animadores de matinal, los políticos decidieron, no, es que es porque subió el metro. Por eso es. Ningún mamerto dijo, oye, vamos a hacer esto vamos a protestar porque subió el metro. No, nadie. Ahora, después de que entraron como caballos, como indios, al metro,
La primera vez, después de todo eso, no, esto es por la... Pero resulta que ni el 2015, ni el 2016, ni el 2017 que hubo alzas de pasaje, no se le ocurrió hacer nada, ni siquiera alegar, nada. ¿Ya? Carlos Gajardo, el ex fiscal Carlos Gajardo. Diputado Torrealba propone ley penal para castigar evasores del metro. Ellos son parte de los 51 diputados que para movilizarse tienen autos en arriendo pagados con fondos de todos los chilenos. ¿Ah? Carlos Gajardo, fiscal. ¿Ah? Fiscal, imagínense cómo funciona la fiscalía. ¿Ah? Este tipo de Gajardo estuvo en la fiscalía años. ¿Ah? Y así, esto opina él de del matonaje estudiantil. ¿Ah? O sea, a los evasores de metro, y no estamos hablando del evasor del tipo que se pasa por debajo así solo, no. Estamos hablando de esta estampida. ¿Ah? Ahora, ninguno de esos tipos, todos identificados, plenamente identificados, ninguno ha perdido siquiera el pasaje escolar. Nada. ¿Ah? Entonces, no, podrían hasta perder el pasaje escolar. Nada. ¿Ah? La ministra Lajut de Evópolis, no se pueden aplicar la ley de tránsito, se puede, pero no lo hacen, no lo van a hacer. ¿Ya? Gonzalo Vinter, el diputado del 1%. ¿Por qué los mismos que inventaron la expresión financiamiento irregular cuando defraudaron al fisco no le llaman financiamiento irregular del pasaje del metro? ¿De dónde viene el mal ejemplo? ¿Ya? Bueno, de nuevo, o sea, para él, él está comparando que alguien te financie tu campaña con no pagar el metro. Realmente no sé lo que está haciendo, porque este tipo además tiene problemas intelectuales. Entonces mejor no es analizable. No es analizable. Pero igual, o sea, este tipo prefiere votar por otro, ¿cómo se llama?, subsidio a las empresas privadas, porque las empresas de Transantiago son privadas, antes de que la gente, cada uno, pague un poco más. Bea Sánchez, la economista estrella del Frente Amplio. ¿En serio la discusión para las autoridades es si van a poner 3 o 5 candados en la puerta del metro? ¿O si mandarán 10 o 15 carabineros? ¿Nos ven la desesperación de una familia que gana el salario mínimo y gasta 33.500 al mes para ir al trabajo? A ver, para empezar, estamos hablando de ni siquiera 10 candados han sido suficientes para parar a estos vándalos. ¿Ah? Quizás ella no lo sabe porque ella no anda en metro. ¿Ya? O mandarán a 10 o 15 carabineros. De nuevo, los carabineros no han podido hacer nada. No han podido hacer nada. ¿Ah? ¿No ven la desesperación de una familia que gana el salario mínimo, 300.000? Bueno, las familias que ganan un salario mínimo, si estamos hablando de familia, estamos hablando de que al menos en esa familia 2 trabajan. O sea, la familia gana, y si ganan el salario mínimo, ganan 600.000 pesos. Ahora, de nuevo, los tipos que están evadiendo el metro y vandalizándolo y destruyéndolo, no son esas familias. ¿Ya? Carol Cariola. La Carol Cariola. Sinceremos el problema político. El gobierno de Chile se quedó sin sustento ético frente a la ciudadanía para reclamar por la evasión todo el día. Bueno, este es también un pensamiento comunista. Para ellos, la minoría que ellos respaldan es el pueblo. El resto no existe. El resto no existe. El resto de los damnificados o la gente que está no existe. Solamente existen los, ¿cómo se llama?, los vándalos. Esos son el pueblo. Ahora, nuevamente, ella era diputada en 2016 y no dijo absolutamente nada con las alzas del metro y del Transantiago. ¿Ya? Y vamos a finalizar leyendo aquí declaración
pública a las Juventudes Comunistas de Chile. Ahora las Juventudes Comunistas de Chile no hacen nada, no mueven un pelo sin que la gente de arriba del IER les diga. En ese sentido son como la UDI. ¿Eh? Son como la UDI. Los dirigentes de la juventud de la UDI no hacen nada sin que se los diga alguien de arriba. ¿Ya? Respaldamos las legítimas manifestaciones de estudiantes contra las alzas del transporte público. Saludamos y extendemos nuestro reconocimiento a las y los estudiantes secundarios. Rechazamos que el gobierno no sepa sino responder solo con más represión. ¿Cuál represión? ¿Cuál? Si no hacen lo que quieren los tipos, están pero a piacere. ¿Ah? Esto parece como cuando Gengis Khan o Atila invadía pueblos. Hacemos un llamado a todo el pueblo de Chile a solidarizar y plegarse de la manera más amplia. Exigimos al gobierno suspender el alza en curso y debatir sobre un sistema para... Bueno, nuevamente, no ha habido años en que no había un alza al Transantiago y nunca dijeron nada. Nunca ha habido protestas contra el Transantiago. Nunca. Sí incendian buses del Transantiago. Sí los incendian. Pero contra el sistema nunca han protestado de que hay que terminarlo, de que hay que... No, que siga. Nunca han protestado contra los subsidios que reciben las empresas privadas del Transantiago. Ahora si estamos hablando de sueldo mínimo, de gente pobre que no puede llegar a fin de mes, en Chile se paga el precio, uno de los precios más altos del mundo por combustible. Yo creo que solamente nos supera Hong Kong, no sé si Hong Kong, Hawái. Hawái debe pagar más que... o por ahí, pero el resto, Chile tiene el precio más alto de los combustibles y dependemos de una sola empresa, de un monopolio, y nunca ha habido ni la menor protesta contra ese monopolio, ni contra los precios de los combustibles. Ahora, esas alzas afectan a todos los productos, a todo, incluyendo el Transantiago, el metro, todo. ¿Ah? Sobre todo el Transantiago, ¿ya? No hay protesta, no. Y como digo, aquí primero hubo como se dice, la estampida para demostrar poder de los mamertos del Instituto Nacional, y después salieron la inteligencia marxista a darle sustento ideológico a esa violencia. No, es por el alza del sí, por eso es por el alza del Transantiago. ¿Ah? Ahora, el tontito de Piñera, o sea, está condenado a bajar el alza, y sobre todo sus pobres ministros, el pobre presidente del metro, están condenados a no tomar ninguna acción contra los vándalos. ¿Ah? Porque resulta que si toman cualquier acción contra los vándalos, empieza la comisión investigadora que renuncien. ¿Ah? El caso Catrillanca todo de nuevo, como pasa cada rato. ¿Ah? Todavía estamos hablando del caso Catrillanca. ¿Ah? Recordemos que si un carabinero pega un palo, al final ese palo, por el sistema que tiene Chile que no es una república federal, no es el federalismo, sino que si un carabinero pega un palo en Punta Arenas, el Partido Comunista pide la renuncia de un general de Santiago. ¿Eh? Entonces, por eso que no va a pasar nada. La ministra dice todas las cosas que podrían hacerse y que ella está facultada a hacer. El presidente del metro dice todas las cosas que podrían hacerse y está facultada de hacer. La directora o la rectora del Instituto Nacional también tiene facultades para expulsar al alumno que ella quiere, y no ha expulsado a ninguno y no va a expulsar a nadie. Y la ministra de Transporte no va a hacer nada, no va a hacer absolutamente nada. Lo más corajudo que ha hecho la ministra de Transporte es controlar a la gente a los conductores de Uber. Eso ha sido lo más corajudo que ha hecho.
el grupo menos organizado, pero contra un grupo organizado no van a hacer nada porque empiezan las peticiones de renuncia. ¿Ah? Entonces, ¿qué? También yo si fuera ministro, ¿ah? Si fuera ministro, no me quedaría otra que hacer lo mismo. ¿Ah? O sea, o arriesgarme a perder mi trabajo, o seguir seguir ¿cómo se llama? Con las mentiras de que sí, de que se debería hacer esto es un delito, lo condenamos, y no hacer nada. ¿Ah? Y no hacer nada. Porque, como digo, o sea, es un trabajo más que nada, y ese trabajo, incluso para los que no lo necesitan, igual es poder. ¿Ah? Es poder de tener gente ahí que haga las cosas, que se ría de tus chistes, después de ser ministro, pasas a un directorio, a otro directorio, pasas en director de, no sé, de AFP, o pasas al Congreso. Todos ellos tienen que estar el máximo de tiempo, ¿ya? Y igual que ¿cómo se llama? El presidente del metro. O sea, el presidente del metro decide tomar acciones, lo echan del metro. ¿Ah? Ahora la ministra, yo creo que está, no sé si en el Ministerio de Educación o del de Transporte, simplemente, que lo dijo hoy día Navia, o ayer, retirar el privilegio del ¿cómo se llama? Del carnet escolar. ¿Ya? No lo van a hacer tampoco. No lo van a hacer tampoco. No, ¿qué va a pasar? Nada. Bueno, sabemos que el alza, digamos, el gobierno ya está cagado entero. ¿Y por qué está cagado entero? Porque no han hecho nada. No han hecho nada. ¿Ah? El gobierno, el Ministerio de Educación, yo creo que tiene facultades para decir ya, se cierra el año escolar en el Instituto Nacional. ¿Ya? Pero yo creo que ellos están esperando que llegue la Pascua luego para que se vayan estos hueones de vacaciones. Eso es lo que están esperando. Y y hacer un alza en enero o febrero, ¿ah? Cuando no están los mamertos. ¿Ya? Pero esa alza la van a revertir, y como digo, o va a venir en enero y febrero cuando estos mamertos estén en Cartagena y el Quisco, o va a venir un nuevo subsidio ¿cómo se dice? A las empresas privadas del Transantiago. Pero lo más importante, lo que le interesa aquí a los verdaderos líderes, que es el Partido Comunista, es mantener al gobierno siempre a la defensiva. ¿Ah? Porque después viene la PEC, y después viene la COP25. ¿Ah? O sea, mantener a los mamertos movilizados. ¿Ah? Porque tú, cuando tienes los mamertos movilizados, y a un tipo especialmente como Piñera, que vive pegado a los titulares de los diarios y a las encuestas, le afecta más que cualquier tipo de represión, de conflicto. ¿Ah? Él no debería ser presidente con esa personalidad. Pero lo que ellos consiguen, de tenerlo a la defensiva, es poder ellos gobernar. ¿Ah? Poder ellos gobernar, como lo hicieron del 2011, cuando Piñera fue presidente. ¿Ah? Fíjese que Piñera no fue Ricardo Lagos, no fue Frei, no fue Elwin, no fue Bachelet. Piñera retiró a la justicia militar de la ley antiterrorista. Piñera retiró el delito de incendio a la ley antiterrorista. ¿Y qué ha pasado? Más incendios. Resulta que ningún incendio, si un mamerto quema el Instituto Nacional completo, no es terrorismo. Gracias a Piñera. ¿Ya? No Bachelet, no Ricardo Lagos. Y ese es el poder que tiene el Partido Comunista cuando mueve a estas minorías organizadas, cuando organiza estas minorías violentas. ¿Ah? De poder controlar al gobierno. ¿Ah? Y sobre todo que la prensa, ¿cómo se llama? La prensa muestra el vandalismo y todo, y incluso algunos han expresado molestia, o digamos, o por lo menos shock con la violencia del Instituto Nacional. Pero resulta que un carabinero llega a pegarle o a defenderse de un mamerto, y todos piden la cabeza del carabinero, del jefe de ese carabinero, del jefe de ese carabinero, y termina todo el Ministerio del Interior, el ministro del Interior, que se vaya Chadwick. ¿Ah? Entonces, así estamos.
así estamos. Bueno, espero hayan disfrutado, espero sus críticas, como siempre. Todo tipo de críticas, incluso los garabatos, incluso que sean críticas destructivas. Las críticas destructivas y con ataques personales no me disgustan. Así que nos estamos viendo.